Buscamos la palabra de Dios en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículos del 13 al 25. Y mientras los busca, en general, mis hermanos, uno de los rasgos característicos del cristiano es que es hospitalario. Una característica del cristiano. Recibimos en nuestra casa, invitamos a otros. De hecho, nuestra casa, nuestro hogar es el hogar más íntimo, ¿no? Protegemos nuestro hogar, no a cualquiera invitamos a nuestra casa. Pero la hospitalidad hace que abramos nuestras puertas a otros para servirles, para compartir, para darle de comer, para animarnos mutuamente. Y somos anfitriones cuando invitamos a alguien a nuestra casa. El dueño de la casa tiene cuidado no solamente de la visita, sino de cómo está la casa. No por ese orgullo de qué pensarán de mí si está regada, sino porque realmente queremos servir a la visita de alguna manera de que encuentre todo en orden y que sea cómodo para la visita estar en medio nuestro. No sé si le ha pasado que ha ido a alguna casa invitado que no conoce al dueño o alguna actividad y de momento ve a alguien que entra a un cuarto, abre la nevera, usted dice seguramente ese es el dueño de la casa. ¿Por qué pensamos eso? Y la razón es porque el sentido de pertenencia revela nuestra identidad. Voy a repetir eso, mi hermano. El sentido de pertenencia revela nuestra identidad. Y es precisamente lo que tenemos ante el pasaje nuestro en esta mañana. Se nos revela la identidad del Mesías, del Cristo, por cómo Él actuó en la casa de su Padre. Se nos revela que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, por cómo Él actuó en la casa de su Padre. Esa es la idea central del pasaje. Leamos el pasaje, versículo 13. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén en el templo e encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados, y haciéndose un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes y desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían las palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito lo que leímos esta mañana, el Salmo 69. El celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús le había hablado. Mis hermanos, nos encontramos en la serie expositiva Jesucristo es nuestra vida. Y andamos ya en el capítulo 2, donde Juan nos quiere mostrar una y otra vez, por medio de las señales y los discursos, que Jesús es el Hijo de Dios, para que creyendo tengamos vida en su nombre. Muchos toman este pasaje y dicen: ven a Jesús, Jesús es revolucionario. Jesús sacó a los que explotaban a los pobres del templo y se hizo un látigo. Jesús es comunista. Otros dicen: ven, Jesús se molestó y se enojó, por lo tanto que yo grite, me enoje y me moleste no es nada. Si Jesús también se enojó y volcó las mesas. Pero por eso es importante leer cada pasaje en su contexto, en el contexto del libro, en el contexto donde estamos, porque nada de eso tiene que ver con lo que está pasando en este pasaje. Recordando el tema central de Juan, Jesucristo es el Hijo de Dios. Él está probando eso para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Y una de las preguntas que tenemos que hacernos nosotros que vamos a estudiar un pasaje es: ¿por qué Juan el apóstol puso este pasaje? ¿Dónde lo puso? ¿Y por qué lo puso en el Evangelio? ¿Por qué tomó la decisión? ¿Por qué fue inspirado por el Espíritu? Porque el hombre escribió, pero inspirado por el Espíritu. ¿Por qué nos puso eso ahí? ¿Qué nos comunica del propósito del libro central?
Como hemos venido diciendo, yo creo que la purificación del templo, vamos a exponerle este pasaje ahora, revela la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Eso es lo que está haciendo Juan. Y no solamente eso, sino que anticipa que la adoración en el nuevo pacto está centrada en Él mismo como muerto y resucitado que en el lugar físico del templo. Por eso hoy veremos, mis hermanos, y los que toman notas, que son todos los que estamos aquí, la autoridad de Jesús en la casa de su Padre. La autoridad de Jesús en la casa de su Padre. Vamos a ver tres cosas. Un celo, o el celo de Jesús por la casa de su Padre. La señal de su cuerpo, que es el templo. Y una comprensión plena de las palabras de Jesús por medio de sus discípulos. Y antes de entrar a cada uno de nuestros puntos, miramos la introducción, versículo 13, vaya conmigo. Mira lo que dice el pasaje. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Este es el contexto, ¿no? Él nos va introduciendo la historia, nos va llevando a lo que está pasando. Y recordemos que Jesús vivió en el antiguo pacto. En la culminación del antiguo pacto, Él da inicio al nuevo pacto. Y en esa culminación del antiguo pacto, habían unas leyes, unas ordenanzas establecidas por Dios al pueblo de Israel en Deuteronomio 16 que decía que todos los judíos debían celebrar la Pascua. La Pascua era la celebración del recordatorio de la liberación de Egipto. Y cada año los judíos peregrinaban hacia Jerusalén, aquellos que podían hacerlo, caminaban largas distancias para celebrar la Pascua. Y dice el versículo 13 que Jesús también subió a celebrar la Pascua. De hecho, esto no es nuevo. Cuando Lucas nos narra que Jesús estaba en el templo con su padre, estaban celebrando la Pascua. Desde pequeño estaba Jesús en los negocios de su padre. Esto era una fiesta importante porque conmemoraba que Dios libertó a Israel de la garra de Egipto que los tenía esclavizados. Es la celebración de la redención y traían holocaustos, ofrendas y sacrificios. Particularmente recordando la última plaga, ¿recuerdan? El hijo más primogénito moriría si no hubiese sangre en las puertas. Sacrifican un cordero, la sangre en la puerta, la muerte pasa, y en inglés, ¿verdad? Dice Passover, en español, la Pascua. Y ellos conmemoraban esta fiesta, y me gusta que Jesús y sus discípulos fueron. De hecho, se narran aproximadamente 3 Pascuas durante los evangelios. Eso trae la duración del ministerio de Jesús, 3 años. Jesús subió al templo a Jerusalén a celebrar la Pascua. ¿Pero qué tiene que ver eso? Bueno, ese es el contexto de lo que va a pasar ahora. Pero una breve aplicación es que Jesús está presente físicamente en los negocios de su Padre. Desde temprana edad, Él no dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo sé de qué se trata la Pascua, de hecho la Pascua habla de mí, yo no tengo que ir para allá. No. Jesús, a lo que la Pascua apuntaba, fue a celebrar la Pascua porque era una ordenanza de las Escrituras, mis hermanos. ¿Cuánto más nosotros debemos también estar donde Dios nos convoca a estar como el pueblo de Dios? ¿Qué es más importante o qué tiene más primacía en nuestra vida que estar donde Dios nos ha llamado a estar como el día de hoy? Yo creo que nada, mis hermanos. Ahora bien, mira lo que sucede en versículo 14 y entramos en el primer punto. Veamos el celo de Jesús por la casa de su Padre. Versículo 14. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Debido a esas grandes distancias, las personas se les dificultaba en ocasiones llevar animales o llevaban animales, pero era muy difícil llevarlos a veces para el sacrificio. Estos animales que llevaban eran inspeccionados por los sacerdotes para ver si pasaban la prueba para el sacrificio. Pero otros no podían llevar animales, por lo tanto tendrían que comprar algún animal para ofrecerlo al Señor en sacrificio, en conmemoración a la Pascua. Ahora bien, estos vendedores no estaban fuera del templo donde debían estar, estaban dentro del templo, dentro del atrio del templo. Y Jesús se los encuentra allí. Y donde hay venta también se necesita que se cambie dinero. Habían cajeros automáticos, había TH. ¿Quiénes son estos cajeros automáticos? Los cambistas. Personas que cambiaban las monedas de otros países
a la moneda del Imperio Romano para que fuera válido la transacción. Así que estaban estos que vendían, estaban aquellos que cambiaban dinero, y cuando Jesús llega al templo, se encuentra con esta escena que nunca, por decirlo de alguna manera, hemos visto a Jesús o nos contemplamos a Jesús reaccionar de la manera que reaccionó. Es chocante leer que Jesús, el hombre más manso y humilde de la tierra, ¿han escuchado? Él mismo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y todo el mundo dice, no, Jesús es amor, es paz, es aceptación, Jesús es... Sí, pero cuando vemos esta escena, nos choca. Miren cómo Jesús reacciona ante ver los vendedores en el templo y a los cambistas en el templo. Versículo 15. Haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Tratemos de imaginarnos esta escena, mis hermanos. De hecho, pongámonos en los pies de los discípulos. Los discípulos habían escuchado, este es el Cordero de Dios. No sé ustedes, pero el Cordero es una figura de mansedumbre, alguien tranquilo, ¿no? Él es un corderito. Y Jesús era presentado a los discípulos como el Cordero de Dios por Juan el Bautista. Ellos creyeron que era el Cordero de Dios. ¿Se imaginan los discípulos viendo a Jesús haciendo esto? Tomando un látigo, sacándolos a todos, desparramando las monedas, volcando las mesas. Tratemos de sentir la escena de esto que está sucediendo aquí en el templo. De hecho, el templo estaba lleno de personas. Se cree que cerca de 1 millón de personas peregrinaban para esta fiesta. Esto no estaba vacío. De hecho, se cree también que habían de 100 a 200 guardias por cuadra del templo porque había mucho tumulto. Tratemos de sentir la escena. Jesús no era conocido. Esta es la primera purificación. Hay una segunda purificación al final de su ministerio. Ya ahí era conocido Jesús. Recordemos que la primera señal fue en secreto con sus discípulos en la boda de Caná de Galilea. Y vemos un hombre, un judío de Galilea, volcando las mesas del atrio del templo. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Jesús reaccionó de esta manera? Para poder entender la escena, mis hermanos, tenemos que entender y aceptar el argumento de Juan que nos hace de que la forma en que reaccionó Jesús es porque esto está mostrando el sentido de pertenencia que tenía con la casa de su padre. Ninguno que no se sintiera con la libertad de hacer eso hiciera eso, sino Jesús, que tenía la libertad porque esa es la casa de su padre. En segundo lugar, este es el templo. En el antiguo pacto, el templo representaba el lugar donde Dios habitaba. Y Dios, bajo el antiguo pacto, instituyó, ¿verdad?, la adoración a Él de los sacrificios. Fue llevado a un tabernáculo. Luego David propone hacer el templo. Salomón termina haciendo el templo. Dios visita el templo y las ofrendas eran llevadas. Era como quien dice en el antiguo pacto, aquel lugar donde Dios se encontraba con el hombre por medio de los sacrificios. Y recordaban el evangelio. Recordemos que Dios es un Dios que se ha revelado, que quiere estar con su criatura. Y debido al pecado, en Edén se perdió esa comunión. Pero luego de Edén se establece el tabernáculo para habitar Dios en medio de su pueblo. Pero luego del tabernáculo, Dios a través del templo habita en medio de su pueblo. Así que el templo simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y sabemos que esto era un templo majestuoso que se levantó Salomón, pero que fue arrasado por los babilonios. Esto fue una reconstrucción y estaba en remodelación. Por eso ellos hablan de 46 años. Y es justo allí en el templo donde Dios se encuentra con el hombre, el lugar de reverencia y adoración, que Jesús se encuentra un shopping. Eso es lo que está pasando. Tenemos que entender por qué Jesús reacciona de esta manera. Además de porque era hijo de Dios y porque tenía la autoridad para hacerlo, porque también el templo representaba la presencia de Dios con su pueblo, y encuentra a Jesús en medio del templo un comercio. Justo allí, en la fiesta de la conmemoración de la liberación de Dios del pueblo de Israel,
Había un mercado lleno de estafadores vendiendo a precio alto animales para el sacrificio y los cambistas poniendo intereses exorbitantes sobre los cambios de moneda para obtener ganancias. O sea, había un negocio de lucro, de adoración. Se estaban lucrando de los fieles que venían a adorar a Dios en el mismo templo. Pero hay un punto adicional, mis hermanos, y yo creo que Juan es tremendito cuando nos habla de este evangelio. Él nos da una línea narrativa, pero también nos está diciendo otras cosas dentro del panorama de lo que nos quiere decir en su evangelio. Recuerde que Juan también habla a los gentiles. Y recordemos que este suceso de la purificación ocurrió nuevamente y Jesús dice que en vez de convertir la casa en una casa de oración, la habían convertido en una cueva de ladrones. ¿Recuerdan de eso? Por lo tanto, si vamos a Isaías 56, no lo busque, pero se lo voy a leer 5 al 7. Mira también lo que estaba pasando aquí. Dios, el profeta Isaías profetizando, hablando de su relación no solamente con el pueblo judío, sino con los gentiles. Mira lo que dice. Yo les daré en mi casa, dice Dios, hablando a los gentiles, y dentro de mis muros un nombre mejor que de los hijos y de las hijas. Les daré un nombre permanente, hablando de los gentiles, que nunca será olvidado. Y los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle, que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, dice Dios, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Escuche eso, los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. No solamente Jesús tenía autoridad, hizo eso porque tenía autoridad. No solamente Jesús hizo eso porque estaban robando dentro del templo por medio de estafando a las personas, sino porque habían convertido la casa de Dios en un estorbo para que los gentiles llegaran a Dios por medio de este acto. Dios había dicho y profetizado que el templo sería un lugar donde los gentiles, aquellos que vendrían a él, se podrían acercar a Dios, y estos mercantes que están allí impidiendo que otros pueblos conozcan al Dios de Israel. ¿Por qué impidiendo? Porque en ocasiones rechazaban sus animales y le ponían un precio más alto y ellos no tenían dinero para comprar para el sacrificio. Yo no sé si se imaginan esto. Jesús, el Cordero de Dios, aquel que es el sacrificio final, al cual apuntaban todos los sacrificios que estaban haciendo allí, aquel que apuntaba a la Pascua, llega a la casa de su padre y han convertido la casa de su padre literalmente en un estorbo para lo que él vino a hacer, salvar a pecadores. ¿Podemos sentir, aunque sea una pizca de la indignación de Jesús? Y miren cómo dice, echó a todos del templo. A los bueyes, a las ovejas, desparramó las monedas, a los que cambiaban dinero y volcó las mesas. Mis hermanos, su acción no fue una ira pecaminosa ni descontrolada. De hecho, en primer lugar, podemos decir eso porque Jesús no pecó en todo lo que hizo, pero en segundo lugar, porque él tenía la autoridad para hacer lo que hizo. Y en tercer lugar, cuando lo hizo de manera sabia. Ahí no dice que nadie salió herido. Nadie fue empujado. Nadie fue insultado. Las acciones de Jesús no fueron irracionales como nuestra ira suele ser. Jesús, cuando entra al templo, no leemos en ninguna parte que salió empujando a la gente, ni gritándolo, ni insultándolo. Él simplemente se apareció, los sacó, viró las mesas, sacó las monedas, los animales se fueron, los cambistas se fueron. Es una ira santa y sabia que solo el Hijo de Dios podía demostrar. Eso es una señal también. Nadie lo detuvo. Eso era para que los comerciantes dijeran, hey, brother, ¿qué tú haces? Estate quieto, esa es mi ganancia. Esto es para que los guardias le dijeron, hey, ¿por qué tú estás haciendo esto en el templo? Nadie detuvo al Hijo de Dios cuando llegó a la casa de su padre a poner orden. Porque nadie podía hacerlo.
Dice alguien, este acto es el temor santo que se apoderó de los que estaban allí, de modo tal que los guardias del templo, los comerciantes y ninguno se atrevió a detener a Jesús cuando vino al templo de la casa de su padre. Esa es la autoridad de Cristo. Como dijo Malaquías 3, versículo 1, hablando de Juan el Bautista, yo envío mensajero que preparará el camino delante de ti. Pero mira lo que dice después. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Esto es una autoridad divina que el Hijo mostró en la casa de su Padre, que aún los animales obedecieron. Ningún buey se puso potrón con Jesús, ¿no? Y mira lo que produjo en sus discípulos. Versículo 17. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Qué gran testimonio tenemos en la Escritura, en primer lugar, de cómo los discípulos estaban llenos de la palabra de Dios. Su Biblia era el Antiguo Testamento. Y eso lo leímos hoy en el Salmo 69. Y ellos recordaron ese Salmo de David y dijeron, oh, lo que dijo David, míralo aquí. El cumplimiento profético de David, del celo de David, realmente se cumple en Cristo como aquel que el celo lo consume por su casa. Ellos se recordaron de la Escritura. Esta palabra que se traduce como celo usualmente se usa en el sentido negativo, ¿no? Pero el celo no siempre es pecaminoso. El celo es pecaminoso cuando la inseguridad de una persona se manifiesta de modo tal que quiere controlar la otra. Eso es celoso pecaminoso. Eso es un celoso. Esas personas que no dejan vivir al otro, que lo están celando por todo. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú llegas? Quieren el control de la otra persona porque son inseguras. Ese celo es pecaminoso. Eso no honra a Dios. Pero eso no es el celo que hablamos aquí. En el sentido del texto, este celo se traduce en sentido positivo como una motivación santa, se traduce como ardor o pasión. Pero por la gloria de Dios. ¿Cuándo el celo no es pecaminoso? Cuando es un celo por la gloria de Dios. Y Jesús mostró celo por la casa de su Padre. Ardor, pasión. ¿Sentiremos tú y yo lo mismo por la iglesia? Y mira cómo dice, el celo lo consumirá, que significa, literalmente significa lo devorará o se lo comerá. En este sentido es ser controlado por la pasión de la gloria de Dios manifestada en su casa, en su iglesia. Y cuando los discípulos vieron esto, recordaron el Salmo 69 de David. Salmo mesiánico hermoso, lo leímos esta mañana. Mi hermano, algunas aplicaciones de esto que hemos visto ahora. Una de las preguntas que debemos hacernos en las Escrituras es ¿qué este pasaje me dice acerca de Dios? Y la respuesta es que Dios es un Dios celoso con su casa. ¿Qué me dice este pasaje acerca de Dios? Dios es un Dios celoso con su casa. Yo creo que, ¿acaso esta lectura, esta meditación en la palabra, esta reflexión, este pasaje no debe traer sobre nosotros un temor reverente ante quién estamos, mi hermano? Mi hermano, sabemos que ya el templo físico no es el centro de la adoración y ya Jesús lo viene anunciando en este mismo pasaje. Después con la samaritana lo dice clarísimo, ya en este templo ni en el otro van a adorar, ya eso es una sombra del cumplimiento de que Él es el verdadero templo. Sabemos eso, mis hermanos, que no hay un templo físico. Hay muchos y millones de judíos o personas que peregrinan a Jerusalén y van al muro del lamento a buscar una no sé qué. Ya ese muro no dice nada. Que es bueno recordar que ahí estuvo, sí, claro, sí, como ir a Corintio y ver la ruina donde era la iglesia. Eso está chévere.
Pero ya la adoración no está físicamente anclada a un lugar en la tierra como en el templo, mis hermanos. Eso lo sabemos. De hecho, no es el templo ni la estructura a la que venimos a adorar, sino al Dios del templo, al Dios de la iglesia que venimos a adorar cada domingo que nos reunimos como santos. Él ha prometido estar en medio nuestro porque a Él sí le importa lo que sucede en su casa. Esto debe llevar a nuestro corazón de temor y reverencia ante el Señor. Nosotros estudiamos Timoteo 3:16 y dice Timoteo, 1 Timoteo 3:16, que ahora la iglesia es la casa del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Ahora la asamblea de los santos se ha constituido la casa del Padre. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuáles son las motivaciones por las cuales nos reunimos cada domingo a la luz de este pasaje? Y mis hermanos, claro que sí podemos hacerlo porque yo creo que hay un principio allí. Podemos levantar nuestra voz en condenación en contra de las falsas iglesias de la prosperidad que usan el púlpito para manipular a los fieles, para sacarle las ofrendas y los diezmos, prometiéndole milagros, promesas y pactos, y así siguen creciendo sus millones y sus mansiones, y así engañan a muchos, mis hermanos. Y claro que sí, esos pseudo apóstoles, pseudo pastores merecen el infierno. Yo creo que se quemarán en el infierno. Ver a Jesús con látigo, mis hermanos, es una pizca de lo que le ocurrirá a estas personas que por años están extorsionando a fieles. Bueno, muchos de ellos también con codicia, igual que ellos por tener de Dios, pero igualmente serán culpables porque usan la palabra para extorsionar. ¿Podemos hacer eso con este pasaje? Claro que sí. Le espera el látigo de Cristo en el infierno, definitivamente. ¿Podemos hacer eso? ¿Profanan la casa de Dios? Claro que podemos hacer eso, pero mis hermanos, pero más allá de mirar afuera, más allá de cuidarnos de eso nosotros mismos también como iglesia, más allá de levantar la voz de alerta, que es legítimo, la pregunta que nos debemos hacer, ¿cómo este pasaje debe informarnos a mí, que estoy aquí el domingo en la casa de Dios, cómo yo llego a la casa de Dios? ¿Dónde están mis afectos? ¿Cuáles son mis intenciones? Porque Jesús trajo juicio al templo donde llevaban animales, donde estaba todavía en el antiguo pacto. Pero ahora tú y yo no venimos a traer animales, porque ya Dios hizo provisión del cordero por nuestros pecados. No nos acercamos con sangre de animales ni de machos cabríos, porque ya el santo Dios trajo al Hijo y su Hijo derramó su sangre, y ya el verdadero tabernáculo que es el cielo, Él subió y hizo propiciación por nuestros pecados. Y si el antiguo pacto fue con gloria, mis hermanos, y Jesús mostró celo en el antiguo pacto por la casa de Dios, ¿cuánto más ahora nosotros, mis hermanos, como dice Hebreo, que nos acercamos a la Jerusalén espiritual, que nos acercamos a la congregación de los santos, que nos acercamos a un Dios sentado en los cielos, en un mejor pacto, establecido bajo mejores promesas? Debemos tener un espíritu de reverencia, con regocijo, sí, pero con temor reverente delante del Señor cuando venimos a su casa. Oh, mis hermanos, que la familiaridad o la gracia barata no arruine nuestra visión de la santidad de Dios y de lo que ocurre cada domingo cuando su pueblo se reúne. Cuando nos reunimos como iglesia, esto se constituye la casa de Dios. Y su Espíritu mora en medio de su casa. Que el Espíritu Santo inunde de reverencia nuestro corazón, que purifique nuestras motivaciones a la hora de reunirnos como cuerpo, como iglesia, cada domingo que Él nos convoca. Por otro lado, mis hermanos, otra aplicación que podemos hacer de este pasaje hasta ahora, de este punto, ¿cuán distante es nuestro celo del celo de Jesús? ¿Cuán diferentes nuestros motivos para reaccionar en ira que los motivos de Cristo cuando manifestó su ira santa? ¿Cuán distante? Y Santiago, yo creo, y estudiando esto, wow, yo creo que Santiago estaba mirando este pasaje por diferentes razones. Vamos a ver por qué lo digo. Pero Santiago 4 nos dice de dónde viene la guerra,
los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten entre sus miembros? Ustedes codician y no tienen, y por eso cometen homicidios. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Lejos esté de nosotros tomar este episodio de Jesús en su ira santa para justificar nuestra ira pecaminosa, sino que acudamos a Cristo en arrepentimiento por las muchas manifestaciones de celo, ira y coraje en contra de nuestros semejantes. Oh, mis hermanos, esta misma semana, el Señor me mostró por medio de esta predicación cómo yo justifiqué la forma en que le hablé a mi esposa en un momento dado, porque el fin era piadoso. La palabra me recuerda que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Solo Cristo es santo en sus motivos, aún en la manifestación de su ira. Yo creo que esto nos llama a arrepentirnos de nuestro pecado, pedir perdón, pero también nos llena de esperanza y consuelo saber que Cristo vivió en nuestro lugar y todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo, la vida de Cristo lo representa. Así que, mis hermanos, si usted viene a su mente un arrebato de coraje que le dio esta semana o el mes pasado, usted es una persona que lucha con el coraje, con la ira, con el celo. Mis hermanos, si usted ha confiado en Cristo y ha doblegado su espíritu hacia Él, ¿sabe qué, mis hermanos? La vida de Cristo lo representa. Y la manifestación de su ira santa es lo que nos representa ante el Padre. Podemos descansar porque cuando vemos este episodio, vemos a alguien que vivió en mi lugar. Cristo manifestó celo por la casa de Dios. Y Santiago dice 4:5, miren lo que dice. ¿Piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Miren la conexión que hace Santiago. Jesús muestra celo por la casa de Dios, que es el templo, en aquel momento. Jesús está haciendo transición de que ya no habrá más templo y que la iglesia va a ser la casa de Dios, que se reúne en todo lugar, en toda nación. Y Santiago nos dice que Dios es celoso con su templo porque ha hecho morar su espíritu. Mis hermanos, tú y yo somos el templo del espíritu y Dios es celoso con su templo. En primer lugar, la iglesia, pero también cada uno de nosotros. Mis hermanos, si Dios es celoso con su templo, ¿qué esperanza tenemos de que Él aparece por medio de su palabra, muchas veces con látigos a nuestro corazón, a sacar los mercaderes que se ponen allí? En el mismo altar de nuestro corazón, dejamos anidar muchas veces un mercado de pecado. Pero qué bueno es el Señor que trae reprensión a nuestra vida por medio de su palabra y purifica el templo de nosotros, que somos nosotros, cada uno, pero también purifica a su iglesia, mis hermanos. Si nosotros como iglesia igualmente nos desviamos del Señor, que el Señor traiga su látigo y nos purifique una vez más, mis hermanos. Ya lo hemos vivido. Que se glorifique una vez más sobre nuestras vidas, porque eso produce santidad en nosotros. Y esto es precisamente, mis hermanos, lo que vemos ahora, que Jesús comienza a dar revelación acerca de su cuerpo y de cómo su cuerpo representa el verdadero templo, que Pablo luego dice que nosotros somos el templo de Dios, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, la iglesia. Y vemos en segundo lugar la señal de que su cuerpo es el templo. Versículo 18 dice, entonces los judíos le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestra? Jesús le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Muy típico de los evangelios que nos narran cómo responde el público ante las enseñanzas de Jesús, ante las señales y sus discursos. Y por lo que vemos aquí, sus discípulos recordaron la Escritura. Lo vimos. Cuando vieron a Jesús dijeron, oh, esto es lo que dicen las Escrituras. Esto es una señal de que este es el Mesías, del cumplimiento profético del verdadero David prometido, de aquel descendiente que vendría de David. Pero los judíos, principalmente representados por los fariseos, que se supone que conocieran las Escrituras,
no llegaron a la misma conclusión que los discípulos. ¿Lo vieron ahí? Ellos tenían el mismo Antiguo Testamento y no dice el pasaje que recordaron el mismo Salmo. ¿Pero por qué? Por su incredulidad. La incredulidad era como una ceguera espiritual que no le dejaba ver quién era Él. Por lo tanto, en vez de creer que Él es el Hijo de Dios por lo que hizo, le piden una señal. Y Jesús no cae en la trampa. Jesús sabe que el problema para ellos no era que Él le hiciera un milagrito para creer. Jesús sabe que el problema de ellos era falta de arrepentimiento y fe. Ese era el problema de ellos. La gente no necesita que el cielo cambie a rojo para creer que Dios existe. Ya ellos saben que Dios existe. No quieren creer que Él existe y arrepentirse. Eso es distinto. El hombre lo que le falta es arrepentimiento y fe, no un milagrito para que crean. De hecho, ¿cuántos milagros no hizo Jesús y lo pusieron en una cruz? ¿Cuántos milagros no hizo Jesús delante de ellos? ¿Cuántas señales no hizo? Y Jesús no cae en la trampa, porque saben que ellos están ciegos. No complace las demandas pecaminosas de su incredulidad, sino que en el versículo 19 Jesús le respondió y le dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y de nuevo Jesús, como hemos visto ya y va a seguir haciéndolo, está en otra dimensión de gloria. Ellos le preguntan sobre algo y Jesús revela un misterio del evangelio que va a ser más pronto revelado, pero que ellos no entienden aún sus discípulos. Ellos preguntan en su incredulidad, Jesús le contesta en una dimensión espiritual y dice que destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Y se refería a su propio cuerpo. De esta manera Jesús profetiza 2 cosas que ellos le matarían, pero que Él resucitaría. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Esta declaración también revela que Jesús comienza a hablar del templo ya no como una estructura física que era una sombra de lo que es la realidad, que es Él mismo el templo. Donde habita, como dice Colosenses, toda la plenitud de la deidad. Donde habita la presencia de Dios, el cuerpo de Cristo. Jesús comienza a hablar del templo como su propio cuerpo y esto es asombroso. Ningún hombre haría tal afirmación en ese tiempo. De nuevo, a no ser que sea el Hijo de Dios. Esta es otra muestra que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo que Juan nos quiere mostrar, ¿no? A los lectores. Y nos muestra también que Jesús estaba consciente de la misión que tenía. Él le dijo, destruyan este templo, hablando de su muerte y su resurrección. Él sabía que iba a ser, que iba a morir y que iba a resucitar. Y ante esta declaración, eso fue como una curva que perdió a los judíos, los perdió completamente. Los judíos se fueron y posiblemente los discípulos también, como que, ¿what? ¿Qué? Miren cómo dicen ellos, en 46 años nosotros hemos hecho este templo. Y está hablando de la remodelación última que le estaban haciendo el templo, de hecho que terminó en el año 66 aproximadamente después de Cristo. Que luego de 4 años el templo fue arrasado y destruido. En el 70. Pero Jesús le hablaba de su cuerpo, mis hermanos. Y esta es muchas de las veces que Jesús habla de su reino de manera en misterio. Pero vemos también en el pasaje que ese misterio es revelado por una comprensión plena de su palabra. Veamos el versículo 22 en tercer lugar y último lugar. Miren los discípulos en el versículo 22 lo que sucede. Por eso cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Una pregunta. ¿Los judíos escucharon esto también? Sí. Pero dice que aquí creyeron ¿quiénes? ¿Los judíos y los discípulos? Los discípulos creyeron la Escritura. Este pasaje nos deja claro que fueron sus discípulos que se acordaron de sus palabras porque ellos habían puesto su fe en Él, mis hermanos. Es la incredulidad lo que impide que veamos la realidad del Evangelio. Y dice que creyeron la Escritura y la palabra de Jesús. Cuando dice la Escritura, posiblemente se refiere a un pasaje particular de la Escritura. El Salmo, muchos creen que es el Salmo 16:10, que dice
que no abandonarás para siempre mi alma en ese Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ese es hablando David nuevamente, pero profetizando a Cristo que sería resucitado. Esa es la predicación también de los apóstoles en el Nuevo Testamento en la iglesia. Así que sus discípulos creyeron en las palabras de Jesús y cuando vieron su cumplimiento se acordaron de la Escritura y de su palabra. Mi hermano, a manera de conclusión, amada visita que estás aquí en medio nuestro, la resurrección de Cristo es la señal definitiva de que es el Hijo de Dios. Mis hermanos y amigos que están aquí, la tumba está vacía. Tenemos un documento escrito de más de 5,000 copias. Tenemos un documento escrito que son las Escrituras, que tiene testigos oculares que escribieron lo que pasó. Dice Pablo que aún más de 500 hermanos le vieron resucitado. Los discípulos dieron su vida porque lo vieron resucitado. De manera tal que fueron perseguidos, aserrados, de tal manera que nadie muera así por una mentira. Hay un testimonio vivo aún en nuestra vida de su resurrección. Y tu problema no es que necesitas que Dios haga un milagro para que tú creas en Él. Tu problema es que no has creído en la señal que ya Él ha dado, que es la resurrección. Cristo vino, murió y resucitó y te da vida eterna por medio de tu arrepentimiento y fe en las promesas de su palabra. No seas orgulloso, visita que estás aquí, en que creas que puedas salvarte a ti mismo. El único que puede salvarte es aquel que resucitó. Él le dijo a los incrédulos judíos, esta es la señal que les voy a dar. Para ti hay perdón y salvación al creer en Cristo resucitado. Es más, mira cómo termina el pasaje. Que no te halles tú, visita que está aquí en medio nuestro, o aquel que no ha puesto su confianza en Cristo, como los que pasaron ahí. Miren cómo sigue diciendo el pasaje para terminar. Versículo 23. Que cuando Jesús estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre a ver las señales que hacía. Pero miren cómo dice el versículo 24. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Dice un comentarista acerca de esto, debe considerarse detenidamente en la Escritura la diferencia entre la fe intelectual y la fe salvadora. Entre un grado de fe salvadora y el otro. Hay fe que hasta los demonios tienen, pero hay una fe que es don de Dios. Las personas mencionadas en este versículo tenían la primera fe superficial, pero no la segunda. Mi hermano, no es una fe cultural. No es creo en Dios como los pajaritos. Es una convicción profunda de que Dios envió a su Hijo. Él es el Hijo de Dios que vino a morir y a resucitar por los pecados que aquellos que creen. Es una confianza plena en su obra. Es una obra del Espíritu en nuestra vida que nos hace nacer de nuevo. Visita que estás en medio nuestro. Que no seas esos que profesan superficialmente a Cristo, sino verdaderamente a Cristo. Amada iglesia, cuerpo de Cristo, templo de Dios, casa del Padre. Iglesia que estás aquí. Nosotros somos su casa. Nosotros le pertenecemos, somos de Él. Y cuando sea necesario, Él va a purificar a su iglesia. Nos podrá doler, nos dejará atónitos, pero nos llevará a ser la casa espiritual de lo que llamamos ser. O sea, nos apartará de nuestros malos caminos y nos llevará por el camino que Él nos ha llamado. Pero también, mis hermanos, cada uno de nosotros mora el Espíritu de Dios y Él nos anhela celosamente. ¿Cómo está hoy, iglesia, nuestro templo? ¿Cómo está? ¿El Espíritu Santo mora cómodamente en nuestra vida o está arrinconado y contristado por nuestros pecados? ¿El Espíritu Santo tiene morada en nuestro corazón o hemos llenado nuestro corazón de mesas, de animales, de ídolos? ¿Qué está ocupando el atrio de nuestro corazón? Yo creo que Dios nos llama a reflexionar para confesar nuestros pecados, arrepentirnos de ellos y seamos purificados como Él purificó el templo. Recordemos, mis hermanos, que así como en nuestra casa, en tu casa, en la mía, tenemos libertad de hacer lo que queramos, abrir la nevera, ir a los cuartos que queramos,
apagar la luz, acomodar un mueble. Yo espero que nadie vaya a mi casa a mover los muebles de mi casa, porque no es su casa. Tampoco yo voy a la suya a mover su mueble. Pero en la mía yo muevo mis muebles. Yo hago lo que yo quiero en mi casa, porque el sentido de pertenencia revela nuestra identidad. Esta es la casa de Cristo. Él hace lo que Él quiera con nosotros. Y tú le perteneces a Él. Él va a hacer de ti como Él quiera. Confía en su mano poderosa. Confía en lo que está haciendo en tu vida. Porque Él sabe lo que hace. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ella. Oh Señor, gracias porque nos muestra en ella que tú eres celoso con tu casa. Tú eres celoso con tu casa. Perdona nuestra irreverencia en muchas ocasiones, Señor. Perdónanos por acostumbrarnos, Señor, al Evangelio. Perdónanos, Señor, porque venimos a veces, Señor, con tanta superficialidad, por rutina, por costumbre. Y aún, Señor, a veces si aparece algo mejor que hacer, no venimos ni somos convocados a donde tú no estamos donde tú nos convocas. Oh Señor, pero esta es tu casa, esta es tu iglesia. Tú tienes la libertad, Señor, de hacer lo que tú quieras en medio nuestro. Te rogamos que por medio de tu Espíritu, en primer lugar, tú purifiques nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, Señor, porque a fin de cuentas tu casa se constituye de familias. Padre, mira lo que nadie ve en los corazones de mis hermanos, en mi corazón. Que tu Espíritu Santo traiga santidad, Señor. Purifícanos. Límpianos cada día más. Oh, gran Dios. Permítenos ser fieles en todo lo que tú nos llamas a hacer aquí en tu iglesia, que es tu casa también. A lo que tú nos llamaste a hacer. Y permita, oh Dios, que por medio de esta predicación un hijo más venga a ser tuyo. Por medio de la conversión, por medio de tu Espíritu Santo. Concédenos, Señor, la gracia de ver tu Espíritu obrar, Señor, por medio de tu Evangelio. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.